estamos en comunicación con Guillermo Castelo. Él es marplatense, diputado por la coalición cívica que integra el Frente Cambiemos. Y el motivo de nuestro llamado es porque el pasado 23 de marzo había una votación en la legislatura de la provincia de Buenos Aires de una ley que ya venía aprobada por unanimidad en el Senado y que fue votada 90 votos contra 1. El voto en contra fue justamente de nuestro entrevistado. La ley que obliga a usar la expresión dictadura cívico-militar y la expresión 30.000 desaparecidos en todos los documentos oficiales, en todas las publicaciones de los 3 estratos del Estado provincial. Guillermo, bienvenido a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. Estoy aquí con Ángeles para conducir esta nota. Hola Elisa, Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por el llamado. ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Bueno, Guillermo, en realidad estábamos hablando un poco antes de entrevistarlo a usted al aire sobre qué llamativo que es lo que sucedió en la legislatura bonaerense, cómo ha pasado por debajo del radar de la opinión pública y cómo ha sido un voto desconcertante, 90 contra 1, o sea, que algo tan polémico no haya generado debate interno es algo que nos llama poderosamente la atención. Sí, así es. Vino votado del Senado por unanimidad también el día anterior. Tuvo un trámite express, como se le llaman a este tipo de leyes que no pasan por las comisiones, ¿no? Que no se discuten en las comisiones. Fue justo la víspera del 24 de marzo, con todo lo simbólico que tenía eso, y llegó a la Cámara de Diputados el día 22, cuando nosotros tuvimos reunión de bloque. Hubo una breve pero fuerte discusión. Yo ahí me opuse, digamos, a acompañar el que era un proyecto en ese momento, ¿no? Y al día siguiente se votó por unanimidad, salvo el voto mío. Pero sí, es muy llamativo porque son estas olas que a veces nos agarran los argentinos, ¿no? Que pasan y que nadie puede parar la pelota y puede ponerse a discriminar entre lo bueno y lo malo, entre lo que es positivo y lo que es negativo. Digamos, son esas olas muchas veces que responden a climas culturales, ¿no? Tuvimos un populismo que duró 12 años y que de alguna forma todavía nos condiciona a todos los argentinos y a toda la dirigencia política, ¿no? Que muchas veces, se sube a lo políticamente correcto y no es capaz de discriminar entre lo que realmente vale la pena acompañar y lo que no vale la pena acompañar. En este caso, bueno, fue clara mi oposición. Ahora, Guillermo, esto fue en víspera del 24 de marzo, después se llevaron a cabo un montón de actos por parte de un montón de representantes, digamos, de distintas fuerzas, y después la ciudadanía se manifestó el 1 de abril, o sea que el clima cultural y político, digamos, ha sido, digamos, manifestado por la ciudadanía con posterioridad a esta votación de esta ley. ¿Usted cómo interpreta lo que sucedió después con la fecha de la efeméride del 24 de marzo? No, la votación fue el 23 de marzo, fue el día, la víspera del 24, donde se conmemoraban, el golpe de Estado del 76, las gradas llenas repletas de organismos de derechos humanos. Fue una sesión, digamos, caliente, fuerte, ¿no? Lo que pasa es que, lo que vuelvo a repetir ahí, el tema de la poca capacidad de los actores políticos y sociales también en Argentina para oponerse a algunas situaciones que son a veces sensibles, ¿no? Este tipo de leyes como la que se votó finalmente y la que fue promulgada hace un par de semanas por la gobernadora son leyes que no, digamos, no tienen nada bueno porque los argentinos, es decir, aumenta la grieta entre los argentinos porque hay gente que no está de acuerdo con ese número de desaparecidos, ¿no? Que cancela y de alguna forma clausura la investigación histórica, el debate histórico, porque al fijar en un número determinado, sea 30.000 o el que sea, digamos, ya digamos como que se pone un cierre al debate futuro, debate no solamente de los políticos, sino de los investigadores históricos, de los medios de comunicación. Por otra parte, digamos, todo tipo de libertades de expresión. Los 3 poderes del Estado a partir de ahora van a tener que, cuando hablen de los desaparecidos, van a tener que poner el número 30.000. Y cuando se hable de la dictadura del 76 al 83, van a tener que poner dictadura cívico-militar. Es decir, lo que pasa ahí es que hay una violación, que yo en su momento lo dije ahí en la discusión que hemos tenido en el bloque, se está vulnerando, está violando la Constitución Nacional, la Constitución Provincial,
los pactos internacionales que ha adherido Argentina, el Pacto de Derechos Políticos y Sociales, el Pacto de San José de Costa Rica, todos hablan de la libertad de expresión y de la no censura previa. Y este tipo de leyes son malas por ese sentido, porque clausuran la historia, clausuran el debate, generan una división entre los argentinos, están generando una violación inconstitucional a los tratados internacionales y a las constituciones nuestras, digamos, no tiene nada de positivo. Pero son estas olas, vuelvo a repetir, que a veces vienen y se llevan todo puesto y muchas veces hay una incapacidad manifiesta de la política para oponerle un tipo de freno, ¿no? Y me parece que lo que ha pasado durante el kirchnerismo es eso, el kirchnerismo avanzó mucho justamente porque hubo muy poca gente que dijo no. Claro, ahora lo que llama la atención es que justamente con el cambio de gobierno se han empezado a escuchar otras voces en los medios nacionales que antes no se podían escuchar, en las cuales ponían en tela de juicio de que si la verdad histórica es una, el valor simbólico tendría que ser puesto en su lugar, que deberían abrirse los archivos de la Secretaría de Derechos Humanos para ver quién cobra indemnización, que había que rever un montón de cosas que han sido parte del relato construido por el kirchnerismo. Ahora, con este gobierno en cabeza y con la gobernadora de Cambiemos, llama la atención que nadie del bloque Cambiemos se haya opuesto a esta ley, salvo usted. Sí, por eso, vuelvo al tema del populismo. Del populismo yo he dicho varias veces en algunos reportajes antes de esta ley, que del populismo no se sale de un día para otro. Tanto en lo económico como en lo social o en lo cultural, digamos, cuesta salir de los populismos, porque los populismos le hacen creer a todo el mundo que todo es gratis, que lo inmediato es lo único que vale la pena, que no hay costos para pagar, digamos que el largo plazo no existe, que todo es cortoplacismo, y una de las tantas verdades del populismo fue esta cuestión de establecer los derechos humanos de los años 70 y digamos sin preocuparse demasiado por los derechos humanos de la actualidad y todo este tipo de clima cultural que todavía continúa en cierta forma, ¿no? Porque hubo una votación, ganó Cambiemos, ganamos nosotros, pero todavía en la mente de muchos argentinos seguimos con las estructuras y los mecanismos mentales de hace unos años atrás y todavía me parece que nos tenemos que acomodar, ¿no? Hacer un país más previsible, más moderno, más serio, que miremos al futuro. Me parece que todavía los argentinos estamos enganchados con algunas cuestiones de hace unos años y no podemos dar un paso más. Por eso, por ahí, digamos, la pregunta tuya y la falta de explicación de por qué Cambiemos no empieza a mirar un poco más al futuro y no deja, digamos, todos estos lastres del pasado. Y yo me parece que la respuesta es esa, como que todavía nos cuesta a los argentinos desprendernos de ese clima cultural que tuvimos durante 12, 13 años, ¿no? Ahora, usted decía en una entrevista que fuera del aire, digamos, o fuera del debate, había gente que coincidía con usted en opinar que la ley era, bueno, anticonstitucional y, digamos, que afectaba la libertad de expresión. Sin embargo, han votado disciplinariamente dentro de los partidos, se ha dicho, esto hay que votarlo, o sea, ¿cómo fue digamos, la negociación política interna, el acuerdo? ¿Hubo un acuerdo entre todos los bloques de votar así? Sí, yo calculo que, yo no participé de esos acuerdos, pero calculo que debe haber entre los presidentes de bloque algún tipo de acuerdo por el cual uno vota, uno acompaña, un bloque acompaña determinada ley o determinado proyecto de ley de otro bloque, el otro bloque te acompaña a vos. Ese tipo de negociaciones son normales, son habituales en todas las legislaturas, pero bueno, esta es una cuestión, me parece a mí, que va más allá de lo legislativo, que hay, digamos, yo argumenté en motivos filosóficos, motivos de índole judicial o constitucional, ¿no? Para oponerme a la ley. Pero vuelvo a repetir el tema de que muchas veces hay un miedo muy exacerbado de caer en lo políticamente incorrecto, ¿no? Entonces a veces muchos, digamos, diputados o senadores terminan acompañando cuestiones en las que a vos te dicen, mira, yo no estoy de acuerdo con esto, pero lo apoyo igual por una cuestión de que el bloque lo apoya, por una cuestión de que esto es muy difícil oponerse a esta cuestión de los derechos humanos o de los desaparecidos, y después por lo bajo a uno le reconocen de que esta es una mala ley. Pasó lo mismo con el tema de la paridad, cuando se votó la paridad el año pasado, que le vamos a ver ahora cómo funciona en octubre, pasó algo parecido, digamos, el voto mío fue el único negativo de los 92 diputados. A mí me parecía en su momento que la paridad era una mala ley, que iba a tener problemas de aplicación, también inconstitucional y demás, yo me opuse. Y en ese momento recuerdo perfectamente que muchos de los diputados estaban de acuerdo con mi posición, pero sin embargo terminaron aprobando y terminaron apoyando otra cosa, ¿no? Esto lamentablemente es bastante habitual porque, digamos, los legisladores muchas veces no se guían por la conciencia, digamos, por
por las convicciones íntimas, sino por seguir al bloque o por seguir ciertas modas, ¿no? En este caso, climas que son muy fuertes y muy difícil oponerse. El clima, por ejemplo, que tiene que ver con todos los derechos humanos, con las organizaciones de derechos humanos y el tema de los desaparecidos, son muy fuertes, son muy sensibles todavía en la sociedad argentina, y por eso hay poca oposición, ¿no? Poca reflexión. Justamente por la sensibilidad del tema, es tremendo que el Estado como Estado tome partido y diga, por ejemplo, el secretario de Derechos Humanos de la provincia, punto, esto no se discute más. O sea, esa arbitrariedad sobre un tema tan sensible genera justamente la reacción contraria, ¿no? Sí, claro, sí. Es fue una expresión en su primer momento. Él tuvo esta expresión desafortunada, a mi criterio, ¿no? Los primeros días después de la votación. Después, días atrás, se revirtió un poco su opinión respecto de la ley, dijo que era una ley anticonstitucional, digamos, siguió un poco los parámetros que estamos hablando nosotros. Claramente una ley inconstitucional, pero en un primer momento había justamente dicho eso, de que no se debía discutir más. Y yo creo que es todo lo contrario. Para saldar, digamos, la deuda que tenemos en Argentina con este proceso nefasto de la dictadura, me parece que hay que hablar mucho, y las cuestiones tienen que estar abiertas a discusión, abiertas al debate. Imagínate vos, si yo te pongo un caso concreto, un investigador del CONICET, que investiga historia, por ejemplo, reciente, del CONICET, o de una universidad pública, o que tenga algún subsidio, que sea un grupo de investigación con algún subsidio estatal, y tiene que investigar los años recientes de la Argentina. ¿Con qué libertad de conciencia va a poder investigar estos hechos si la misma legislatura, el mismo poder legislativo le está diciendo son 30.000 y no se discute más? Es absurdo, es orwelliano esto, no cabe en ninguna cabeza. Pero bueno, la ley está así, nosotros vamos a ver si podemos presentar un proyecto para derogarla, vamos a dar el debate de vuelta, me parece, porque hay mucha gente desconforme con este resultado. Claro, les daría vergüenza a los mismos legisladores de Cambiemos que la aprobaron en primer lugar. Ahora, también una voz disidente que salió hace poquitos días en el diario La Nación el sábado pasado, el vicegobernador Daniel Salvador se sumó a las críticas. La gobernadora podría haberla vetado en su momento y no lo hizo. Sí, la gobernadora tuvo un mes para vetarla, y es más, yo he hablado con algunas personas dentro de la Secretaría de Derechos Humanos y les advertí que esta ley iba a tener problemas hace 15, 20 días atrás, pero bueno, finalmente la promulgaron. Yo entiendo también, digamos, sin compartir, entiendo la posición de un poder ejecutivo, de cualquier poder ejecutivo, de cualquier lugar del mundo, que le viene una ley votada por unanimidad, o por casi la unanimidad de las dos, de la legislatura. Es complicado vetarla, ¿no? Digamos, hay un costo político que pagar y demás, y yo calculo que la gobernadora debe haber pensado y debe haber ese costo político para no vetar la ley. Pero resultó peor de lo que se esperaba, porque el costo lo pagó igual, y el problema sigue estando porque la ley está vigente, y ocasionar un montón de inconvenientes, ¿no? Ahora, Castelo, ¿qué siente usted cuando queda 1 contra 90, o mismo con la ley de paridad se ve que tiene un antecedente en no ser obediente, digamos, frente a las votaciones de partido? ¿Qué repercusiones tuvo para su vida personal? No, repercusiones de todo tipo. Hubo muchos, sobre todo en las redes sociales, se han manifestado llamados telefónicos donde muchísima gente, me llamó la atención, desde los lugares más insospechados, ¿no? Y también mucha gente, sobre todo me parece que los que tienen más que ver con el régimen anterior, del kirchnerismo y demás, mucha gente que ha salido, digamos, a criticarme o a ponerme una etiqueta de fascismo y ese tipo de cosas que yo no comparto en absoluto, ¿no? Pero ha habido de todo, pero ha habido mucho apoyo, y mucha gente que se ha sentido representada por mi voto. Eso me ha llamado la atención, porque hay un gran caudal de gente en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, que no se siente bien representada, lamentablemente, ¿no? Y por ahí la pequeña disidencia mía ha tenido un buen efecto ahí en esa parte del electorado. Así que, si es así, yo espero haber cumplido con mi misión, ¿no? Pero vuelvo a repetir, yo no pienso en lo políticamente correcto al momento de votar cuestiones que son cuestiones muy íntimas y cuestiones de conciencia. Me parece que ahí no debe primar las especulaciones electoralistas ni nada por el estilo. Claro, ahora cuando usted dice lo políticamente correcto, siempre se refiere a una parte, digamos, si hablamos de una grieta, de una parte de los que piensan un lado del conflicto, y los otros no estamos representados para nada. O sea que, en el fondo, yo creo que fue una gran decepción los que han votado por el Frente Cambiemos, que ni siquiera otros legisladores de ese mismo bloque, aunque se hayan votado en contra con usted. O sea que en realidad esa unanimidad que
que planteó que la gobernadora tuvo que, digamos que era un costo político para ella vetar la ley, tampoco tuvo compañía de su propio partido. Sí, no, yo cuando hablo de políticamente correcto me refiero a lo que el clima político normal establece como, digamos, como que se puede hacer, digamos, como lo normal. Hay un clima político que establece qué es lo normal, ¿no? Claro. Y en esa situación se encuentran un montón de personas dentro, digamos, del espectro político que están mucho más pendientes de lo que deben hacer, ¿no? De lo que tienen que hacer, ¿no? De qué es lo que deben hacer, cómo deben actuar, cómo deben votar, y eso me parece nefasto a mí. Sobre todo, vuelvo a repetir, cuando son temas así muy sensibles, que responden más a motivaciones filosóficas o motivaciones íntimas de las creencias de las personas y demás. Pero me parece que es un virus muy fuerte que está, digamos, asolando la Argentina hace muchos años, esto de lo políticamente correcto, de lo que la sociedad permite a sus integrantes manifestarse o votar y demás, ¿no? Me parece que hay que salir un poco de esa lógica, porque con esa lógica Argentina viene, digamos, de golpe en golpe y de 70 años de decadencia. Me parece que hay que empezar a decir otras cosas, hay que romper esa lógica, porque si no vamos a seguir en picada, ¿no? En caída libre, sea con Cambiemos, sea con el Frente para la Victoria o con quien sea. Me parece que hay que empezar a romper esa lógica de sigamos igual, ¿no? Porque siguiendo estamos cada vez peor. Claro. Ahora, ¿cuál le parece que sería el camino para adelante? Usted habló recién de una presentación de un proyecto para derogar la ley, ¿le parece que puede ser declarada inconstitucional? ¿Cuál le parece que va a ser el resultado, el desenlace de este accionar de la legislatura? Hay dos vías ahí que se pueden explorar. Es justamente una presentación judicial que, según yo he recibido algunas noticias y notificaciones en las redes sociales, hay personas que están presentando amparos y demás para acercar la ley. Me parece que ese va a ser el camino más rápido, más expedito, porque una ley, yo tengo el proyecto de derogación para presentarlo, pero si no logro el consenso de los mismos que votaron a favor, claro. O sea, los que votaron a favor van a tener que ir en contra de sus actos propios, lo cual es bastante complicado para justificarlo, ¿no? Claro, tal cual. Así que lo veo más difícil por ese camino. El camino de la justicia me parece que es más sencillo. Claro. Ahora es irónico, ¿no? Que justamente que se esté hablando de que la justicia ya tenga que derogar una ley que se votó tan cerquita, o sea, realmente es como estos vaivenes que decía usted de la inmadurez de nuestra sociedad. Sí, es inmadurez, exactamente, porque le estamos tirando a la justicia que resuelva un problema que nosotros creamos, en definitiva. Exacto. Y que tendría que resolverlo la política con madurez. Se lo estamos tirando a la justicia para que nos de un problema que nosotros, es decir, que ocasionó el mismo Congreso, ¿no? Claro. Hay una señal muy fuerte de madurez y no es la primera vez que se ve eso en Argentina, pero bueno, ya iremos mejorando. Está bien. Guillermo, el voto no es nominal en la legislatura bonaerense. ¿Le parece que hay posibilidades de cambiar, de que esto sea así y que cada uno con nombre y apellido respalde sus votaciones en las cámaras? Se está avanzando en eso, sí. Sí, se está avanzando. Había un proyecto para ponerlo justamente este año, la posibilidad de que quede el registro de lo que vota cada uno. El voto es a mano alzada, salvo que se pida lo contrario, pero a partir de ahora yo he escuchado alguna propuesta de ahí de que se haga obligatorio para todas las votaciones, para que uno como vote que se haga cargo de lo que está votando, ¿no? Que no se pierda, digamos, en la masividad. Claro. Sería muy interesante eso. Claro, tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo Castelo, por estos minutos de conversación con nosotras. No, por favor, gracias a ustedes por el llamado. Les mando un abrazo fuerte. Adiós. Bueno, escuchaste una nota con Guillermo Castelo. Él es diputado por la coalición cívica, integra el Frente Cambiemos en la legislatura bonaerense, es marplatense y es profesor de Historia Constitucional en la Universidad Nacional de Mar del Plata.